Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta serie de webinars. Hoy vamos a hablar sobre la guía ColCX para la gestión de riesgos de no permanencia, reversión e incertidumbre en su versión 2.0. Como introducción, es importante dar claridad de que los proyectos del sector AFOLO están expuestos a riesgos que pueden afectar la permanencia de la iniciativa y del carbono capturado o reducido. Eventos naturales o antrópicos son factores que llevan a estas pérdidas y es donde resulta clave la gestión del riesgo para garantizar integridad ambiental y permanencia durante la vida útil de la iniciativa. Para este caso, creamos lineamientos que identifican, evalúan y gestionan estos riesgos. Nuestros objetivos son orientar al proponente de proyecto en la determinación de una reserva de no permanencia y su incertidumbre, describir los riesgos de sectores como forestación, reforestación, bosques naturales y agricultura, cuantificar el efecto generado para cada riesgo, identificar acciones para la mitigación de los riesgos identificados y enunciar consideraciones para la determinación de la incertidumbre asociada a los datos de actividad empleados. Términos y definiciones importantes dentro de la guía, el déficit crediticio, denominado así como el evento en que las reversiones de un proyecto superan a los créditos disponibles en el buffer para hacer la compensación completa. La reserva de no permanencia o buffer, que es el porcentaje de créditos de proyecto destinados a cubrir posibles pérdidas de carbono por reversión. La reversión, como todo evento de pérdida de carbono almacenado debido a eventos adversos dentro del área de proyecto. Una reversión intencional como una pérdida de carbono causada por decisiones o acciones de los actores involucrados en el proyecto. Y una reversión no intencional, que es la pérdida de carbono causada por eventos que son fuera del control del proyecto y de los participantes del mismo. ¿Qué es la reversión del carbono? Para nosotros es la materialización de eventos adversos conocidos como riesgos de no permanencia. La remoción y reducción de gases de efecto invernadero presenta reversiones cuando el carbono acumulado periodo a periodo por los reservorios se reduce respecto a su periodo anterior. En este caso, consideramos que una pérdida superior o igual al 5% respecto al periodo anterior se considera una reversión de carbono. No todas las actividades de reducción de emisiones son sujetas de pérdida. En particular, las soluciones basadas en tecnología, de acuerdo a lineamientos internacionales, no se considera estén expuestas a factores que lleven a su pérdida o a la ausencia de su permanencia. En cuanto a riesgos de no permanencia, es importante aclarar que la guía está estructurada en una evaluación que atraviesa los ejes políticos, económicos, ecológicos, sociales, tecnológicos y legales. Para ello, es importante que se utilice la herramienta de riesgo de no permanencia, que es complementaria a esta guía y es de uso obligatorio para los sectores de forestación, reforestación, bosques naturales y agricultura. Considere los riesgos de la guía de no daño neto y salvaguardas, como lo hemos visto en otro webinar. Allí también nos basamos en una evaluación de riesgos asociados a aspectos ambientales y sociales y puede ser complementario con la identificación de estos riesgos para garantizar que la iniciativa es complementaria entre los diferentes elementos, factores y variables que analiza, identifica y monitorea. El horizonte de evaluación de los riesgos debe ser igual a la vida útil. Es importante que el proponente reconozca los diferentes riesgos en escalas de largo plazo, dependiendo del periodo de acreditación y la vida útil que planea tener con su iniciativa. De esta manera, tener en cuenta que si bien los riesgos en el corto plazo no se manifiestan, sí en el largo plazo y la reserva va a estar disponible para gestionarlos. Todos los riesgos de no permanencia se reportan en el documento de proyecto y en los diferentes reportes de monitoreo. Si un proyecto no presenta su reporte en el periodo establecido, es decir, 5 años, de acuerdo a la normativa del estándar de certificación, se asume que éste sufrió reversiones y deberá compensar una fracción del total de reducciones o remociones logradas en ese periodo. Se permite demostrar el control de riesgos y evitar su reporte en periodos sucesivos cuando se evidencia que a través de gestión y manejo los riesgos que se habían manifestado en unas etapas iniciales ya no existen en la iniciativa y que por ende no necesitan seguir siendo cuantificados. Al final, este análisis más estas instrucciones nos llevan a la reserva de riesgo de no permanencia o buffer. Consideraciones para la evaluación, pero antes de entrar a este elemento, me gustaría socializar con ustedes la herramienta de riesgo de no permanencia, la cual la encontrarán en nuestra página web.
Y como ven, la estructura de la misma es inicialmente una introducción, unos objetivos a la misma. La herramienta se compone de una evaluación cual y cuantitativa, en donde se tienen que evaluar aspectos de política, económica, social, técnica, tecnológica, ecológica, ambiental, legal y cambio climático. La herramienta les va a explicar cuáles son cada una de las escalas en las cuales se tienen que hacer las evaluaciones de los parámetros. Como ven, tenemos en consideración aspectos como la probabilidad de ocurrencia, la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Al pasar a la hoja de evaluación de riesgo, van a encontrar por defecto unos valores asignados, los cuales van a modificarse conforme a la dinámica de su proyecto y de su actividad. Encontrarán las dimensiones que ya hemos mencionado, las subdimensiones para esas dimensiones, el riesgo asociado o sugerido para esas categorías, la probabilidad de ocurrencia, la exposición, la sensibilidad y capacidad de respuesta. Al final, la categoría va a ser diligenciada de manera automática por la herramienta y ustedes estarán sujetos a evaluar cada uno de los parámetros para cada uno de los riesgos en una escala de 1 a 5 conforme a la escala que se presentó anteriormente. Al final tendrán una tabla de resultados en donde se compilan la cantidad de riesgos críticos, altos, moderados, bajos y muy bajos, y en función de esa distribución de riesgos y exposición se obtendrá la reserva de no permanencia. Este valor no es modificable y está protegido para que solo sea administrado por el programa. Adicional a eso, como parte de la demostración de la gestión del riesgo, se presenta la pestaña de descripción de riesgo. Allí se tiene la dimensión, subdimensión y riesgo conforme a la hoja anterior y allí se da una justificación de por qué el riesgo existe o no existe, cuál es el efecto derivado de la manifestación de ese riesgo, los tipos de medida que las pueden ver como prevención, mitigación o adaptación y la medida a emplear para realizar la gestión de ese riesgo. Eso hace parte del monitoreo, reporte y evaluación que tendrán que hacer los organismos de validación y verificación y ratificada por el proceso de certificación. Continuando con nuestra presentación, algunas consideraciones a esa evaluación que acabamos de ver es tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia, la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, que no son más que factores altamente ligados al riesgo y que según diferentes fuentes teóricas, pues son elementos esenciales para poder determinar el nivel de vulnerabilidad de un sistema o de un elemento ante ciertos factores. Es importante que en esta evaluación de los riesgos se considere la jerarquía de mitigación, prevenir, mitigar, reducir y compensar. La información utilizada para reportar y justificar los riesgos no debe ser de más de 5 años desde el periodo de reporte. Esto es importante para garantizar que la información está en contexto y conforme a la realidad del proyecto. Siempre se invita a considerar la reformulación del proyecto cuando los riesgos exceden la capacidad de respuesta del desarrollador. Esto es una invitación a hacer un análisis consciente, conciso y contundente con información verídica que no lleve a alteraciones u daños al proyecto en el periodo en el cual se va a ejecutar. Esto parte del mismo principio de la guía de no daño neto y salvaguardas, en donde también se invita a reconsiderar en etapas tempranas la reformulación de la iniciativa cuando el nivel de riesgo es mayor. Siempre se deben identificar riesgos locales y cuando hay aquellos con efectos transfronterizos es importante reportarlos. Cuando la configuración espacial, social y física de las áreas posee diferencias, se debe analizar cada segmento. Tengas en cuenta que a veces cuando se agrupan proyectos de diferentes características, no se tiene en consideración la totalidad de situaciones o eventos, o a veces no se puede considerar que esto ocurre de manera homogénea y más cuando hay particularidades en estos segmentos. Por eso se invita a que ustedes hagan un análisis de cada segmento y de sus riesgos conforme pues a la distribución espacial del proyecto. Un 30% de riesgo equivale a una preponderancia de riesgos críticos, por ende se hace inviable la ejecución de un proyecto con esta calificación. Le pueden encontrar la guía de gestión de riesgo de no permanencia en nuestra página web www.colcx.com, sección documentación, documentos, guías y en los menús desplegables encontrarán la guía en su versión 2.0. Adicionalmente, la herramienta complementaria y obligatoria de evaluación de riesgos de no permanencia está en la web, en la sección de documentación, formatos.
sección diseño. Allí estará la herramienta de riesgo de no permanencia en su versión 1.0. La reserva de no permanencia, es importante aclarar que para nosotros como programa se emplea el enfoque de reserva de no permanencia para compensar las pérdidas generadas por riesgos de reversión, en este caso no intencionales. ¿Qué quiere decir esto? La reserva de no permanencia no cubre reversiones intencionales, es decir, todas aquellas que derivan de decisiones conscientes del desarrollador o de los actores involucrados. Para ese caso se utilizan otros mecanismos de compensación de esas pérdidas. El riesgo de no permanencia puede reducirse hasta un mínimo del 10%. Esa es la base con la cual el programa garantiza pues, que va a haber un colchón en caso de una manifestación de riesgos. Menos de eso no puede existir, por tanto se lleva el mínimo como 10%. Se deben cuantificar las pérdidas y compensar con la reserva de no permanencia con una solicitud de emisión de reserva. Cuando se identifica que hubo una reversión, se hace la notificación correspondiente y el estándar evaluará la idoneidad de liberar el buffer para hacer la compensación conforme a las causas y justificaciones de la manifestación de este riesgo convertido en reversión. El déficit crediticio debe ser cubierto antes de comercializar créditos nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un riesgo excede la reserva, y la reversión no puede ser cubierta en su totalidad con el buffer disponible, se entra en déficit crediticio y el estándar tendrá la potestad de adquirir tantos créditos como corresponda antes de poder emitir nuevamente para comercialización. Eso quiere decir que se cubre la deuda de reversión con créditos de monitoreos posteriores hasta poder liberarlos nuevamente. Si el proponente está próximo a culminar su periodo crediticio y manifiesta reversiones, debe cubrirlas en su totalidad antes de finalizar el proceso. Vale la pena aclarar también que Colcex se reserva durante un año posterior al cierre del proyecto el buffer para realizar cualquier gestión correspondiente con manifestación de reversiones, aun cuando el periodo crediticio finalizó. Una vez cubierta esta parte relacionada con riesgos de no permanencia y reversiones, pasamos a hacer claridades sobre la incertidumbre. Principalmente tener en cuenta que la incertidumbre es esa propiedad asociada al desconocimiento del valor exacto de una variable o un parámetro, la cual depende de la cantidad, calidad de datos, capacidad para tomar los datos, responsable, experticia en la adquisición y toma de estos datos. Para este caso, la guía se basa en las directrices del IPCC para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Aplica para la incertidumbre en la estimación de cambios en reservas de carbono, la estimación de emisiones, tanto en escenario de proyecto como en escenario de línea base. La estimación de incertidumbre para cualquier proyecto es de carácter obligatorio, teniendo en cuenta que el cálculo se realiza para las variables de dato de actividad y factor de emisión, que como bien se entiende, cualquier actividad en cualquier sector está asociada a estos dos parámetros. Entiéndase dato de actividad como la medida o magnitud de un parámetro que genera emisiones o remociones, y el factor de emisión como el coeficiente que relaciona la cantidad de promedio de emisiones o remociones de un gas de efecto invernadero por esa actividad. El cálculo de la incertidumbre se basa en fórmulas ya sugeridas por el IPCC, como lo vemos a continuación, en donde se tiene en cuenta incertidumbre relativa, en media de los datos y a intervalos de confianza del 95% con el uso de la distribución normal o T-Student como las sugeridas. El cálculo de la incertidumbre finalmente se hace a través de métodos de combinación por multiplicación, método de Monte Carlo o matrices de confusión. Esto dependerá de la cantidad de datos que se tengan, del nivel de certidumbre que se tenga de cada dato y de la capacidad de modelar o no ciertos datos que pueden tener ausencia o gaps en su levantamiento. Una vez determinada la incertidumbre para los datos de actividad de todo el proyecto, se determinan unos umbrales aceptables o gestionables para nuestro caso. En este escenario, la incertidumbre menor o igual al 15% es aceptable sin ajustes para ColCX. Una incertidumbre entre el 15 y el 20 es aceptable con una justificación técnica. Una incertidumbre mayor al 20% requiere aumentar la cantidad de muestras o aplicar un factor de descuento conservador proporcional al exceso de incertidumbre. Es decir, que todas las mediciones que generen un riesgo superior al 15% deben tener una deducción equivalente a la diferencia entre el valor obtenido y el 15% que es la base.
La justificación otorgada debe ser aceptada por el OBB y el certificador para poder determinar si se hace un descuento o no por incertidumbre. Y el detalle de cálculo de la incertidumbre tiene que entregarse en cada evento de monitoreo y ser verificado y evaluado tanto por el estándar como por el organismo de validación y verificación. Invitamos a todos a que realicen la lectura de la guía, indaguen sobre ella, apliquen las herramientas complementarias, también indaguen sobre los procesos de incertidumbre que estamos planteando para garantizar que el proyecto cumple con los lineamientos básicos y dejamos abiertos nuestros canales para cualquier comunicación asociada a su diseño, a su formulación y a la implementación de iniciativas de mitigación, en particular para este caso lo concerniente a riesgos de no permanencia e incertidumbre. Agradeciendo a todos por ver este espacio, disfrutar de este espacio y conocerlo a profundidad. Quedamos supeditados a cualquier proceso desde ColCX, agradeciendo siempre su atención. Muchas gracias.